de Dios, que Gloria a Dios. Gracias. es la que edifica nuestras vidas. Amén. Es por la palabra de Dios que nosotros somos alumbrados los Amén. ojos de nuestro entendimiento. En el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, tenemos una historia aquí muy especial. El pueblo de Israel estaba rodeado, comienza a contar desde el capítulo 6, más bien la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria, en ese entonces había 10 tribus que se habían separado de las otras dos, que eran Judá y Benjamín, en donde que eran las dos tribus donde estaba el templo, donde era Jerusalén, donde se adoraba a Dios, el templo que había edificado Salomón. Y entonces cuando esto sucedió, el rey de estas 10 tribus, Jeroboam, él levantó un altar ahí en Samaria para que las 10 tribus no fueran a Jerusalén a adorar a Dios, sino que adoraran ahí. Y como él no tenía, pienso yo, el arca del pacto, no tenía el altar, no tenía los elementos que estaban en el templo, que tenían un simbolismo y que hacían parte del culto, en donde el sacerdote tenía que entrar delante del arca para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, ofrecer sangre de animal a Dios y rogar por los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero ahí en Samaria, entonces, este rey apartó al pueblo de adorar al Dios vivo y verdadero, y se hizo unos becerros de oro para que tuviesen algo que adorar. Y con el pasar de los tiempos, ellos se fueron apartando cada vez más de Dios, dejaron de ir a Jerusalén a adorar a Dios, empezaron a entretenerse con aquella adoración o aquel tipo de culto o aquella forma que ellos tenían como más importante de sus vidas, y entonces se alejaron bastante de Dios. Y llegó una ocasión cuando ya estaba otro rey, que ahí en el capítulo 6 está la historia de los días del profeta el profeta Eliseo. Entonces estaba sucediendo el cumplimiento de la palabra de Dios, que decía que si el pueblo se aparta, cuanto más lejos se va, Dios les estaba mostrando las cosas que le iban a suceder. No es que Dios los estuviera maldiciendo, diciendo, bueno, si ustedes no me quieren, les voy a enviar tal o cual cosa. No, lo que pasa es que al apartarse de Dios, al apartarse de la verdad, al dejar el altar verdadero, que es la adoración al Dios único y verdadero, al dejar la palabra de Dios y al poner otras cosas en prioridad, se van alejando y les va sucediendo sucesivamente cosas. Y entonces ahí en el libro de Levítico, también de Números, nosotros encontramos las recomendaciones de Dios por si el pueblo se apartase. O sea, las diversas generaciones son libros que quedaron hasta hoy. Nosotros tenemos para mirar. Hay quienes dicen que bueno, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, pero Dios es el mismo, nos sigue instruyendo qué es lo mejor para nosotros, aunque a veces lo mejor parece que es lo peor. Pero Dios dice, espera en mí, confía, Amén. Sigue ahí, que Amén. yo te voy a bendecir, yo voy a pelear por Amén. ti. Soporta la prueba, soporta la situación adversa, permanece y sé fiel. Amén. Y yo estaré contigo. Sí, y Señor. si Dios está con nosotros, va a suceder aquello que nosotros anhelamos Amén. y necesitamos. Amén. Entonces, al estar aconteciendo esto, como les estaba diciendo en los libros de Moisés,
estaba cada vez que se iban alejando, si no se volvían a Dios, iban a ir sucediendo cada vez cosas peores. Pero lo que más resalta y que es lo que nosotros tenemos que ver es lo que Dios decía: de cualquiera de estas situaciones que esté a mi pueblo, si se arrepintiere y se volviere a mí, yo lo levantaré y lo bendeciré. Lo tomaré de nuevo por pueblo. O sea, no importa qué tan lejos la persona se haya ido de Dios, si se arrepiente, si se vuelve al Señor, Dios está con los brazos abiertos esperando para restaurarlo, para levantarlo. Amén. Y aquí en este pasaje que estamos para leer, 2 versículos del capítulo 7, nosotros vemos aconteciendo lo que le dijo Dios a Moisés a unos cuantos años atrás. Yo no tengo la cantidad de años, pero algunos siglos atrás Dios le había dicho a Moisés que esto es lo que podría suceder si el pueblo se apartase. Y cuando el pueblo se volviese a Dios, también lo que podía suceder, que Dios perdonaba y traía restauración, restitución, provisión. Aunque en este caso, el que más estaba clamando era el profeta Eliseo, que estaba ahí en Samaria. Entonces, estaba sitiada Samaria y no podían entrar ni salir, entonces no había comida. Lo que había eran el estiércol de palomas, la cabeza o el hueso de la cabeza de un asno a un precio muy alto, como poniendo lo más vulgar, digamos, que tenían para comer y el precio que tenían. Entonces el rey, de repente, cuando dos mujeres tuvieron problema porque estaban empezando a comer a sus hijos a causa del hambre, el rey se enojó cuando supo esta historia, pero él también estaba apartado de Dios. Cuando vemos que el ser humano, por lo menos en la Biblia, y también hoy no es diferente con nosotros, cuando la persona no está bien con Dios y ve otro hacer algo mal, como que le quiere condenar, matar, arrancar la cabeza, destruirlo. Este rey era más o menos su caso. Las mujeres estaban haciendo esto por el hambre que había. Pero él también estaba mal con Dios, estaba apartado, no estaba buscando a Dios en ese tiempo, estaba en los caminos del primer rey de Israel, que había sembrado, que había apartado el corazón del pueblo de adorar a Dios de verdad y de seguir lo que Moisés había ordenado en la ley, lo que había de alguna manera comenzado a restaurar David, que era la adoración. Amén. La ofrenda, la profecía, y luego con Samuel continuó y la gloria de Dios llenaba el templo, llenaba la casa. Amén. Entonces al estar en esa situación, el rey se enojó y dijo en el final del capítulo 6 del segundo libro de Reyes: así me haga Dios y aún me añada, si yo no destruiré. ¿Para qué voy a estar esperando a Dios? Voy a destruir el profeta, y ahí se termina el problema. Entonces, cuando vinieron a matar el profeta, ahí fue cuando él entonces declaró lo que está escrito en su Biblia, ahí en el versículo 1 y en el versículo 2. Amén. Y dice así: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se
apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Después usted termina de leer la historia en su casa, que es muy hermosa, y tal vez usted ya la conoce, la historia de cómo los leprosos vinieron y le dijeron al rey en la puerta de que el campamento de los asirios estaba vacío y había mucha comida y había mucha provisión. Y así se cumplió la promesa, la palabra de este varón de Dios, de este profeta, que vemos en la Biblia que de los profetas del Antiguo Testamento, estos dos, Elías y Eliseo, eran los que anunciaban estos días que nosotros estamos viviendo. O sea, ellos hacían las mismas cosas que hoy los hijos de Dios que le creen, llenos del Espíritu Santo, Dios hace a través de sus vidas para gloria de su nombre y para el bien de la humanidad. Ellos eran los profetas usados para traer provisión, para abrir los cielos, para llevar al pueblo a volverse a Dios. No que los otros no fueran usados, pero tal vez se anotó más las profecías del Mesías, las profecías de aquellos días y las profecías de estos tiempos. Pero lo cierto es que estos dos, Elías y Eliseo, hasta mismo porque Eliseo le dice a Elías: quiero una doble porción de tu espíritu. Y hoy nosotros oramos por la doble porción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Por el avivamiento, por Amén. El fuego de Dios. Llénanos. Estos días estamos orando por fuego, un altar de fuego en este lugar. Amén. Una casa de fuego, un lugar de fuego, de gloria de Dios. Amén. La gloria del nuevo pacto que habla el apóstol Pablo. Amén. En el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, él habla que el nuevo pacto en el cual nosotros estamos por medio de la sangre y del cuerpo de Cristo, ahí hay gloria. Y Pablo fue envuelto por una luz, fuego que le envolvió y cayó postrado ahí, llegando a Samaria, quedó ciego, y a los 3 días Dios mandó un profeta que fuera a orar por él, y él fue sanado de los ojos, de la ceguera que estaba. Y eso simbólicamente simbolizaba también la ceguera espiritual que este hombre tenía, porque él se creía ser muy lleno de Dios, muy conocedor de la palabra. Él mismo dice que era tan judío, o tan israelita, tan fariseo, como aquí hay un dicho, ¿no?, hasta los huesos. Él también lo era, pero cuando Cristo se reveló a él, todo aquello que a él le parecía que era muy importante, y por lo cual él se regía y hallaba que por eso él era el tal, cayó por tierra, y él prefirió más amar a Cristo, buscar a Jesucristo, que todos aquellos títulos y aquel conocimiento que él tenía de la propia palabra de Dios, de los libros que le estuvimos hablando aquí antes. Entonces, es el tiempo de ese fuego, es el tiempo de esa gloria, es el tiempo. ¿Y quién es que tiene que manifestar o que buscar? Somos nosotros, los hijos de Dios, porque lo demás no está manifiesto. Usted habla, escucha programas, yo no entro mucho así en las redes sociales, apenas entro en el Facebook. Natanael dice: tú estás muy anticuado, el Facebook ya casi ni se usa más. Yo que dirás si se usara entonces, ¿no? Entonces ahí hay profetas de todo. Hay algunos que hasta como que están maldiciendo, como que están enojados, como que sienten una gloria de que las iglesias se cierren, de que porque la gente necesita arrepentirse y un montón de cosas más. Nosotros lo que tenemos que mirar es la palabra de Dios. Amén.
el Espíritu Santo de Dios, Amén. que nos guía a toda verdad. Amén. Estar bien con el Señor, porque como dijimos, cuando uno no está bien, cuando ve a otro que tampoco está bien, quiere matarlo. Es lo que sucedió con David, el rey David, muy usado, pacto con Dios. Dios pactó con él, le prosperó, le sacó de ser un muchacho cuidador de ovejas a ser rey, príncipe del pueblo de Dios y rey de los ejércitos de Israel. Entonces, pero de repente él se resbaló un poco y cometió cometió adulterio, cometió un pecado, y ahí entonces él de repente aparece el profeta y le hace una historia una parábola de algo tan terrible, tan tremendo. O sea, le hizo ver a David lo que él había hecho en otra persona y de otra manera, y era exactamente lo mismo. Entonces dice la Biblia que él se encendió en ira. Entonces cuando nosotros nos encendemos en ira en contra de algunos o de alguien, tenemos que considerar nuestra propia vida. Amén. Y poner en las manos del Señor. Señor, yo no me has llamado para ser juez de nadie, no me has llamado para maldecir a nadie. Ayúdame en este momento a no ver lo que está mal en mí, y ayúdame a manifestar tu amor hacia los demás. Porque el Señor Jesucristo dice: oíste que fue dicho, diente por diente, ojo por ojo. O sea, si te rompen un diente, tenés que romperle el otro. Si te rompen un ojo, tenés que romperle el otro. Mas yo os digo, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, y seréis Amén. hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Gloria Dice: el que hace llover sobre buenos y malos, el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Amén. Porque el ser humano puede errar, puede equivocarse, puede decir de todo, pero Dios le da tiempo, así como nos da a nosotros, le da a todo el mundo tiempo a que le conozca, que se arrepienta, que se vuelva a Dios, que salga de las tinieblas. Amén. Y nosotros somos su iglesia, que estamos para eso. Por eso es que Dios derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Entonces no es espíritu de ira, ni de maldición, ni sobre aquellas personas o aquellas situaciones que oímos, que vemos hablar. David se enfureció. Dice: hubo un hombre que tenía muchas ovejas, pero él sintió ganas de vino un caminante, y él fue y mató la única oveja que tenía otro varón, y era la única que él tenía. Dice, para no seguir mucho la historia, usted sabe que estamos todavía con tiempo reducido. Cuando era 45 minutos, nosotros hacíamos más o menos una hora. Sigue siendo los 45 minutos todavía. Gloria a Dios. Solo que no sé cuánto tiempo todavía tenemos para estar aquí. Entonces el rey David dice: sea el tal hombre ese, pague 4 veces, sea muerto, pague 4 veces más, y sea muerto ese varón. No debe vivir ese hombre. Y el profeta dice: tú eres ese varón, tú eres ese hombre. Oh, Señor. Pero lo que aquí no es el juicio de David ni nada, es la posición que él estaba. O sea, la posición que nosotros estamos muchas veces nos llevan a reacciones de las cuales nosotros debemos de considerar, porque oramos tanto para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, y está bien. Pero hay veces que hasta con las propias actitudes nuestras nosotros podemos ver cómo estamos. La Biblia dice que cuando Jesús nos recomienda no juzgar a otros, porque en aquello que nosotros juzgamos, nosotros estamos cometiendo ese mismo error. Por si somos juzgados, es porque estamos o vamos de repente una hora, podemos pasar por eso. Entonces, si no juzgamos, tal vez ni necesariamente vamos a pasar por esa situación. Pero eso es una cuestión, un asunto de que Dios descienda en nuestras vidas, de que tengamos ese encuentro, ese volver con Dios. Estoy queriendo entrar en el asunto que tenía para darles, y es de lo que Dios, el tiempo que estamos, las cosas que vemos a nuestro alrededor, y que de repente es lo que más se habla, y es lo que más daño causa. De lo que más se habla es lo que más daño causa.
Pero qué cosas dijo Dios que pueden estar sucediendo con los que le creen, que pueden estar aconteciendo con los que le buscan. Qué cosas dice la Biblia que en este tiempo, que puede ser el tiempo de cerca de la venida del Señor, nosotros podemos manifestar. Y ahí está nuestra vida, ahí está nuestra confianza. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, orando al Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Amén. Otro momento Él dice para los discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en todas mis pruebas, en todas mis situaciones. Jesucristo también tenía pruebas y los apóstoles permanecieron con Él. Él dice, yo os asignaré un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Amén. El apóstol Pedro dice, los profetas indagaron, y seguimos repitiendo esto, porque queremos entrar en esto, manifestar esa gloria, moverse, Amén. mover en esa dimensión. Amén. De qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Nosotros no tenemos que juzgar, pero nosotros tenemos que buscar algo para manifestar a Dios. Amén. Para que el reino de los cielos sea manifiesto en nuestra Amén. casa, en nuestra vida, en nuestra Amén. familia. Amén. Amén. Aleluya. Y este es el tiempo. Es tiempo de angustia, pues es tiempo también de protección de Dios. Amén. Es tiempo de mucho pecado, mas es tiempo que la sangre de Jesucristo sigue tan poderosa para limpiar de pecado a Amén. todo aquel que la invoca. Amén. Gloria. Es tiempo que hay pestilencia, pero es el tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo puede manifestarse. Amén. El Hijo, la hija de Dios lavado en la sangre del nuevo pacto, con el poder, con la unción, con la gracia para sanar a los enfermos, para libertar a los oprimidos, para abrir la cárcel a los presos, para anunciar libertad a los cautivos, Amén. para anunciar buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Buenas no tan nuevas la tenemos, ¿no? Buenas viejas debe ser. Hablamos de viejas noticias, ¿no? No me malentiendas. Buenas, porque dice buenas nuevas. ¿No es así que dice en Isaías? Amén. Sí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová el Señor y me ha Amén. enviado a predicar Amén. buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos ese pueblo Sí, de Dios. Señor. Y Dios nos ha dado esa palabra. Amén. Pero hay un tiempo en el cual Dios libera esa gracia. O sea, la palabra está escrita. Nosotros empezamos a buscar, a orar, a seguirle al Señor, a interesarnos por el asunto, a envolvernos con esto, a estudiar sobre esto, a ver cómo se manifiesta, a ver los riesgos que trae, a ver las exigencias que tiene, a ver cómo a nosotros, cómo tenemos nosotros que actuar. Y eso lleva un tiempo hasta que Dios dice, bueno, yo los he dado. Ahora que han perseverado, ahora que no han abandonado la idea, ahora que siguen creyendo que yo puedo abrir los cielos y traer bendición donde no hay más esperanza, ahora que están para morir de hambre o morir en ese entonces, cuando creen en mí, entonces yo voy a actuar. Amén. Gracias, Señor. Es que nosotros oramos, pero Gracias, poco gracias. nos envolvemos para ver cómo funciona, cuáles son las exigencias que nos va a traer, cuáles son los problemas, cuáles son las complicaciones. Vamos a poder soportar, cuál es nuestro compromiso, qué compromiso exige. Y eso lleva un tiempo en el cual nosotros le buscamos a Dios y el Espíritu Santo nos va convenciendo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, cuando el que va a construir un edificio, primero se sienta y calcula los gastos. Así también eso aplica para la vida espiritual nuestra. Estamos orando por un avivamiento, pero dentro de ese avivamiento, de ese fuego que le estamos hablando, de esa gloria, también hay necesidad de los hermanos y hermanas, y hay una palabra de Dios, que Dios ya ha dado la respuesta, que Dios ya entró en acción, que ya Dios trae la providencia, viene de camino y algunos ya lo han alcanzado. Amén. Amén. Respuestas están sucediendo, mismo en medio de la oscuridad, mismo en medio de las tinieblas. Hace el fin de semana pasado, Gloria a Dios. Dios nos dio esa palabra, una palabra como esta, no en el sentido
de lo que del pueblo allí, sino en el sentido de que Dios ya ha soltado los recursos. Amén. De que Dios ha destruido al que nos afligía en este tiempo. Amén. Y que las puertas se comenzaron a abrir. Sí, Señor. El domingo hablábamos la palabra que está aquí también en este libro, más adelante un poquito, cuando una mujer de ahí de Israel le hizo a Eliseo casa para que cuando él pasara, cuando atendiera gente en ese barrio, en esa región, él tuviera donde quedarse y ellos le dieran comida, alimento. Y Dios bendijo a la mujer a través de la vida del profeta. Jesús dijo: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, honra de profeta tendrá. Bendición, la bendición de Dios viene, el que le dé pero Jesús dice: el que le dé un vaso a uno de estos pequeños no quedará sin su recompensa. Entonces llegó un momento que Dios dijo: va a venir hambre sobre la tierra. Y Eliseo sabía. Eliseo era un hombre profeta, de esos profetas de estar en el secreto de Dios, porque hay profetas que tienen una dimensión de intercesores, de buscar a Dios, de una intensidad en cuanto a las profundidades de las cosas que van a suceder. Por eso están en la Biblia, ¿no? Lo cierto es que Eliseo le dice a la mujer: ve y vive como puedas, porque Dios traerá sobre la tierra 7 años de hambre. Y la mujer fue a los filisteos y vivió como pudo. Así estábamos nosotros en estos días, en este tiempo, muchas familias, muchos hermanos, hermanas, hogares, que se cerró las puertas del trabajo, que de repente muchas otras cosas han sucedido, que conflicto con los hijos, que uno que se separa, otro que amenaza separarse, otro que se aparta, deja de buscar a Dios, y en fin, cuántas cosas pueden estar pasando. Y la palabra que Dios nos dio es que cuando la tsunamita regresó, entonces fue, y Dios no podía librarle ahí, porque ella es una hija de Dios, no, tenía que revolverse y vivir como pueda. Hay momentos que usted y yo tenemos que vivir como podemos. Amén. Como Dios nos da gracia. Sí, Señor. No como lo que nosotros quisiéramos que sucediera, no como estamos pretendiendo, pero como podemos vivimos. Amén. Amén. Tenemos que saber que como hijos de Dios vamos a pasar ese tiempo. No es un tiempo de toda la vida, pero es un lapso de prueba, es un lapso de obra de Dios que nosotros no entendemos, pero Dios está obrando. Amén. No solamente en nosotros, amén, sino también en los que están a nuestro alrededor. Amén. Y ella regresó y entonces está ahí delante del rey. Está entrando para rogarle al rey que les devuelvan lo que era suyo, su tierra. Y cuando ella está entrando, el rey está escuchando testimonios de lo que Eliseo había estado haciendo. Y entonces dice el criado de Eliseo: esa es la mujer a que Eliseo resucitó el hijo. Y el rey le preguntó: ¿es así? Ella dice: sí, aquí está el hijo, yo vengo a pedirle por mis tierras. Y él dice: le dio orden a su general que se le devuelva todo lo que era de ella, y aún lo que produjo la tierra también le sea dado lo que le corresponde. Entonces esta palabra, Dios nos está diciendo que los cielos se han abierto sobre la casa, la familia, amén, los que están orando, los que están buscando al Señor, amén, los que le están creyendo por cosas grandes, cosas mayores, o al menos volver a tener de nuevo aquella paz, aquel gozo, aquel sueño y entusiasmo que tenía, tanto de servirle al Señor como de marchar en esta vida con la familia, amén, y con todo. Y ese tiempo ha llegado. Sí, Señor. Y hoy, y no demoró mucho, ayer una hermana me estaba diciendo que su propio esposo estaba diciendo: no, el lunes ya voy a trabajar. Hace 1 año y 4 meses que no tenía trabajo. La hermana venía a las reuniones a orar, a interceder y a clamar por un trabajo para su marido. Y después de o sea que ya sucedió esa palabra, fue este testimonio, ya fue
ya lo tenemos y así creemos que está sucediendo. Así creemos que las cosas van a estar sucediendo. Y esto es lo que quiero decirle, que hay un tiempo. Dios ya rompió las cadenas, Dios ya hizo la obra, pero lleva un tiempo a manifestarse. Lo que corresponde a nosotros es esperar ese tiempo y creerle a la palabra de Dios. Amén. El profeta dijo, mañana va a haber. No había de dónde, había que había un hombre aquí sobre el cual el brazo del rey se apoyaba, o sea que él era también parte del apartarse del rey de Dios y apoyarse para adorar a los ídolos, para moverse al contrario de la palabra de Dios. Y él dice, si Jehová abriere ventanas en los cielos, sería eso así. O sea, dice, hay plantación de trigo en los cielos, de cebada. Ciertamente era eso que quería decir. Eliseo dice, tú lo verás, pero no lo comerás. Lo verás con tus ojos. Y que Dios nos dé a la gracia de que nosotros podamos comer del trigo, podamos comer, abrazar esa palabra, esa promesa de que Dios ya ha respondido nuestras oraciones. Yo no sé qué es lo que usted estaba pidiendo, orando. Prepárese para esperar, agradecerle al Señor porque eso viene. Y es basado en esto que nosotros estamos orando en esos días, por el fuego de Dios, por el derramar de su gloria. Amén, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Una noche de estas madrugadas estaba soñándome, orándolo. Vio que cuando uno sueña en la oración, por lo menos conmigo sucede, fluye, y hay gloria, y hay poder. Y cuando me desperté seguí orando, pero no había poder, no había gloria. Y me olvidé de lo que era que oraba. Pero sí sucede a veces, como dice el salmista, aún en la noche mi conciencia me enseña, o sea, Dios nos habla, Dios nos ministra. Y me levanté en la mañana con el pensamiento, la revelación. Yo cuando empieza un tema y las escrituras empiezan a venir a su corazón y a venir un entendimiento más sobre esto, y todo lo que en esa mañana fue fluyendo fue del fuego de Dios. Sí, Señor. El fuego que purifica, el fuego que desata cadenas, el fuego que activa los hijos de Dios, el fuego que sana los corazones, que rompe ligaduras, el fuego. O sea, hay una manifestación de Dios, pero lo que digo es un fuego, el poder, la gloria. Había el fuego, por ejemplo, Moisés estaba ahí, el fuego estaba en la zarza, pero Dios estaba en el fuego, pues de ahí el ángel le habló: quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa. Amén. Aleluya. Entonces de ahí vemos cómo salió Moisés. ¿Qué sucedió después de esa manifestación de Dios? Que por algún motivo le mostraba el fuego en la salsa ardiendo con fuego. Amén. Amén. Gloria a Dios. Había una columna de fuego que le seguía, a que los israelitas salieron siguiendo de Egipto. Pero cuando llegó, Dios les fue guiando a un lugar que quedaran encerrados y no tuvieran más que depender sino solamente de Dios. Amén. Y cuando ellos están encerrados, que ya no tienen de qué más depender, estaban llenos de gozo, de alegría. O sea, eran pobres, esclavos, habían salido ricos, porque les habían despojado de Egipto, de alhajas, de oro, de todo. Eran esclavos, ahora estaban libres. Seguían esclavos en el corazón, en la mente, en el miedo, pero ellos estaban libres. Amén. Imagínense, gozo, alegría. Gloria. Dios ha bendecido, Dios me ha dado la palabra, Dios nos ha sacado, Dios ha cumplido su promesa. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Pero de repente se encuentran el mar, la montaña y el único camino que tenían sus enemigos. Gloria a Dios. Pero había una columna de fuego que les había guiado hacia ese lugar. Y dice la palabra que cuando Dios le dio orientación a Moisés, la columna de fuego pasó hacia donde estaban los enemigos. Y Dios le abrió un camino que ellos no podían agarrar ni para la izquierda ni para la derecha. Y ahí entonces la columna de fuego que
estaba atrás del ejército, atrás de la nación, atrás del pueblo, de la descendencia de Abraham, era luz para los hijos de Dios y tinieblas para el ejército de Faraón. Entonces vemos el fuego, la gloria. No podemos pensar, bueno, esos eran los días de los apóstoles, ese es el fuego eterno, ese es otro fuego. De ahí nosotros tenemos que salir, de eso nosotros tenemos que evitarlo por medio de creer a Dios y volvernos al Señor, guardar su palabra, guardar nuestra fe para entrar en la gloria. Mas el fuego de Dios que purifica, el fuego de Dios que trae rompimiento, el fuego de Dios que trae promesa, el fuego de Dios que activa a los hijos de Dios, con ese nosotros tenemos que volvernos. Amén. Aleluya. Cosas que usted nunca ha vencido, que todavía sigue trancado, sigue atado, se quema, se pudre con el fuego de Dios. Así es que vemos en los apóstoles, el Señor Jesucristo les dijo: yo voy a enviar el Espíritu Santo, voy a completar, voy a hacer lo que Dios me mandó. O sea, van a crucificar al Hijo de Dios, y Él al tercer día resucitará. Y en esa crucificación estaba liberada esta bendición que nosotros vivimos hoy. Se liberó ahí, la gloria de Dios se liberó ahí, con la crucificación de Jesucristo y en su resurrección. Pero la bendición, la libertad, el fuego de Dios, las promesas, aquello que Dios le había dicho a los apóstoles: ustedes me serán testigos, no estaba sucediendo. Ellos estaban bien más tristes que en el día anterior, cuando Jesús había sido crucificado. En los días, porque si usted nota, ellos se iban a conformar con tener el cuerpo muerto de Jesús. Entonces, ahora estaban más tristes todavía porque no tenían el cuerpo muerto de Jesús. Pero ya Dios había dado la victoria, había dado la promesa, la palabra. Ya Dios había roto las cadenas. Ya Dios había liberado la bendición, la promesa, su propósito eterno a través del Señor Jesucristo. Ya estaba liberado, ya estaba manifestándose. Amén. 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 Eso es lo que quiero que ustedes entiendan esta noche. Hay un tiempo en el cual nosotros le buscamos al Señor, en el cual nosotros le seguimos, y como ya dijimos, consideramos el compromiso que debemos tener, las consecuencias, si vamos a poder hacerlo. Entonces, hasta que Dios libera, esto hablando un poco de la gloria de Dios que estamos hablando, del avivamiento. Pero Dios nos ha dado la promesa no solo de avivamiento, no solo de gloria y de fuego, sino también en las cosas naturales, necesarias de su casa, de su vida, de su familia. Amén. De sus hijos. Créale a la palabra del Señor y usted verá la gloria de Dios. Amén, gloria. Aleluya. La verá en hechos, en acontecimientos, como también verá el fuego. Habrá acontecimientos, gloria, pero habrá un fuego que la ciudad toda vendrá. La gente de repente hoy usted pregunta: ¿por qué usted va a ir a esa iglesia? Bueno, porque el pastor a veces es simpático, a veces nos visita, porque un hermano me invitó. Bueno, voy porque el culto no es tan largo. Ahora en cuarentena es difícil de hacerlo en la medida, pero voy porque, bueno, ahí resido curado. Pero va a llegar un momento que va a decir: ¿por qué tú vas ahí? Voy porque Dios está ahí. Amén. Voy a encontrarme con Dios. Voy a encontrarme con el Rey de Gloria. Voy a sentir el fuego del poder del Santo de Israel. Voy a orar, a interceder en el Espíritu Santo, a profetizar y a proclamar que Jesucristo es el Rey, es el Señor. Y Él traerá sanidad en su vida, en su familia, en su casa. Pero Dios está dando pequeñas señales de acontecimientos con las respuestas que usted está experimentando hoy. Aleluya. Gracias, gracias, gloria a Dios. Porque gracias, Él no es hombre. Dios no es hombre. Que usted sepa esto: Dios no es hombre. Amén. Y la fe es el que nos da. Amén. La convicción, la confianza. Entonces Dios va a realizar. Amén. Sí, por eso Señor. le invito a ponerse de pie. Amén. Y le invito también a que nos ayude en estos días. Amén. A orar por ese fuego. Que así sea, Señor. Si usted dice: bueno, ese fuego capaz que me complica la vida, ore por los demás. Sí. Gloria a Dios. Pero oremos por ese fuego. Amén. Va a venir ese fuego. Amén. Dios ha liberado. Amén. Falta solo el tiempo de acontecimiento. Imagínense lo que pasaron los apóstoles hasta que llegó Señor. las lenguas de fuego en el día de Pentecostés.
Lea Juan, el capítulo 20, y usted va a ver, lea Lucas, que también explica un poco de las cosas que pasaron desde los días. El encuentro con Jesús resucitando, Jesús de gloria, no era aquel hombre que andaba con ellos, que hasta caminó sobre las aguas. Este era en cuerpo glorificado, era el Hijo del Dios viviente, pero en gloria, en poder, en esencia de Dios mismo. Aleluya, ya no como hombre, pero sí como Dios. Amén, aleluya. Pero sin embargo ellos continuaron pasando algunas necesidades. De repente no tenían que comer, Pedro se fue a pescar. Y entonces ahí vino el Señor, les dio de comer y también les llenó el corazón de amor para que ahora sí se dedicasen al servicio de la obra. No porque Dios los había llamado, no porque necesitaban comida, pero porque sentían el amor de Dios para alcanzar, que la verdad permaneciera, para manifestar el reino y para alcanzar aquella generación. Pero hay ese tiempo, ya Dios había dado victoria en la cruz, claro que sí. Jesucristo venció a la muerte, sin embargo, ellos estaban llorando por la muerte de Jesús. Y Él ya había vencido. Así a veces nosotros no entendemos, pero ya la bendición Dios nos ha dado. Viene de camino. Gloria a Dios. Vamos a orar ahí donde usted está. Yo creo que la palabra de Dios ha tocado su vida, que el Espíritu Santo se ha estado moviendo, que usted ha tomado esta palabra, esa promesa y también esa exhortación del Señor de ligarnos al Señor, de dejar que el Espíritu Santo corrija nuestras vidas, de permanecer en el proceso y de creer. La conclusión es que el tiempo es ya. El tiempo ha llegado, el tiempo es ya. Y tu respuesta viene de camino. Pero también Dios nos ha dado un gran avivamiento, un gran mover de su gloria, un gran mover de su fuego. Aleluya. Otro día vamos a estar hablando y enseñando en algunos juegos que estuvieron sucediendo, las cosas que sucedieron después, como Dios se glorificó y cómo la alegría del Espíritu Santo llenaba las vidas, transformaba y aquellos que se sentían pequeños, inútiles, dejados de lado, eran resucitados en el poder del Señor y ejercían su compromiso con el cielo de anunciar el Evangelio, de manifestar la gloria de Dios, de ser, oh bendito sea el Señor, de serle fieles al Señor Jesucristo hasta la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias Señor por aquello que has dado la respuesta, es el tiempo, has mandado a tus ángeles, oh Señor, a que restituyan la prosperidad, a que restituyan, Señor Dios mío, la reconciliación, los ángeles que actúan para traer sanidad, los ángeles que mandas, oh Padre amado, para ayudar a tus hijos en la tierra, Señor, que no tengo yo conocimiento, ni tampoco es necesario oh Dios mío, de lo que sucede, pero oramos y creemos que lo va a suceder. No sabemos cómo, oh Padre amado, pero sí sabemos que tu boca lo ha hablado y que esto sucederá. Y lo creemos, Señor, para que lo veamos y también participemos, también lo vivamos, también podamos comer, oh Dios mío, del pan de vida que descendió del cielo. Podamos comer, oh Padre amado, del pan del cielo que Dios da a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, y en este tiempo, por eso reprendemos, Señor Dios mío, todo miedo, toda ansiedad, Señor, todo desespero, cae por tierra, toda inseguridad, toda incerteza, todo juicio, cae por tierra en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, toda dolencia, cae por tierra en el nombre de Jesús, toda miseria, toda pobreza, cae por tierra, toda puerta cerrada que no cerró Dios, se abre en el nombre del Señor Jesucristo, y toda puerta abierta que Dios no abrió, se cierra para los hijos de Dios, para la familia, para, oh Padre amado, aún la propia nación. Por eso te agradecemos por tu palabra, Señor Dios nuestro, por tu bendición, Señor, y esperamos y confiamos en ti. Bendice a tus hijos,
Llénanos de tu espíritu en esta hora, Padre amado, y trae a memoria la palabra, lo que tú les has hablado, los sueños que le has dado, Señor amado. Oh Padre, confirma que están en el camino correcto, que están para estar en el lugar exacto, en la hora en la cual tú, oh Padre amado, oh Dios mío, te manifestarás con poder y gloria, Señor. Porque el apóstol Pedro dice: el día que el Señor Jesucristo sea manifiesto, sea dada vuestra fe en alabanza, en honra y gloria al Señor. Por eso guarda a tus hijos, bendice a los demás hermanos, hermanas que no están aquí en esta tarde, Señor Dios nuestro. Algunos estuvieron durante la semana, otros ayer, Padre amado, otros no han venido, pero oramos, reprendemos toda opresión y obra del infierno en contra de las familias en estos días, de los hijos, de los jóvenes, de los adolescentes. Caiga por tierra todo el poder del mal. Proclamamos la sangre de Jesucristo sobre la juventud de esta ciudad, sobre los niños de esta ciudad, sobre los matrimonios en esta ciudad, y declaramos el fracaso, la quiebra, la ruina de todo hechicero, brujo, satanista, oh Dios mío, maldiciente, en el nombre de Jesucristo. Toda maldad, iniquidad sea colocada debajo de los pies de la iglesia de Jesucristo. Y la nube de gloria, Padre amado, la columna de fuego, esté, oh Padre amado, guardando y protegiendo a tus hijos y a tus hijas en estos días. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Que así sea. El miércoles tenemos oración a las 3.